Apreciados estudiantes de grado noveno, cordial saludo para todos. Espero se encuentren bien en unión de sus familiares. Bienvenidos a este segundo video tutorial sobre la biogeografía y los ecosistemas colombianos. Iniciaremos haciendo lectura del orden del día. Iniciamos siempre con un saludo de bienvenidas a todos nuestros estudiantes, una corta reflexión. Hoy hablaremos un poco sobre la presentación de la ruta académica, la metodología de trabajo virtual, la explicación de los nuevos conceptos, orientaciones para el desarrollo de la actividad de aprendizaje número 5, la socialización de nuestro próximo encuentro sincrónico y la socialización de la rúbrica de evaluación. Iniciemos con la siguiente reflexión sobre el trabajo en equipo. Los buenos equipos acaban por ser grandes equipos cuando sus integrantes confían los unos en los otros lo suficiente para renunciar al yo por el nosotros. Phil Jackson. ¿Qué es la ruta académica? La ruta académica no es más que la guía de aprendizaje y el taller de aprendizaje que está relacionado con esos conceptos que se referencian dentro de la guía, valga la redundancia. ¿Qué contiene la guía? La guía contiene las competencias, las habilidades, los logros, las temáticas a desarrollar, cada uno de esos conceptos claves, los indicadores de logro, las indicaciones específicas para la presentación de trabajo y la rúbrica de evaluación. La actividad de aprendizaje contiene los indicadores de logros asociados a unas preguntas propias para su evaluación, el video de la temática para profundizar y ampliar sobre esos nuevos conceptos. La metodología de trabajo virtual está mediada por la plataforma SM, que es el único medio a través del cual el estudiante recibe y debe enviar las actividades propuestas por cada docente desde su asignatura. ¿Qué características debe tener el trabajo que realiza el estudiante? Debe contener una portada, debe contener los objetivos, la introducción, el desarrollo de la actividad, las conclusiones, la bibliografía. ¿Qué son los encuentros sincrónicos? Los encuentros sincrónicos son esos espacios a través del cual se da la interacción del estudiante con el docente para la explicación de las nuevas temáticas, la aclaración de dudas e inquietudes y hacer seguimiento de las diferentes actividades. Y las contingencias se dan cuando un grupo de estudiantes no asiste por alguna razón a estos espacios de sincronía. Los tópicos generativos que estaremos trabajando en este video son la biogeografía y los ecosistemas colombianos. Iniciamos con la exploración de saberes. ¿Qué es la biografía? ¿Qué sabemos sobre la biodiversidad? ¿Qué recordamos sobre el concepto de ecosistema? ¿Qué son especies endémicas y cosmopolitas? La biogeografía es la rama de la ciencia que estudia la distribución de los seres vivos sobre la Tierra, así como las causas que determinan dicha distribución. Dicho de otro modo, la biogeografía es la geografía de la biosfera. La biogeografía es a la vez descriptiva e interpretativa y persigue la explicación del reparto de los seres vivos en sus distintos tipos de agrupaciones o categorías: especies, hábitat, ecosistemas, biomas, paisajes. Además, la biografía tiene una importante vertiente asociada a la ordenación del territorio y al manejo de hábitats y especies. Procesos en los que se basa la biogeografía. Se basa en el análisis de tres procesos. Primero, la evolución. Es un proceso continuo de transformación de la especie que ocurre de generación en generación. La extinción es la muerte y desaparición permanente de todos los miembros de una especie como consecuencia de la evolución al no adaptarse a las condiciones. Tercero, la dispersión. Es la capacidad que tiene un organismo para migrar de un lugar a otro y colonizar lugares diferentes de su lugar de origen, y permite
que los organismos de un sitio se mezclen con los otros y da la oportunidad a las nuevas generaciones de adaptarse a nuevos ambientes. Las ramas de la biogeografía. Para dar explicación a la distribución de las especies, puede hacerlo por medio de dos ramas, la histórica y la ecológica. La biografía ecológica analiza las interacciones que tiene cada especie con los componentes bióticos y abióticos de su medio. El enfoque analítico o poblacional tiene en cuenta el comportamiento de una población, su historia de vida, la tasa de reproducción, su dispersión y el comportamiento con respecto al hábitat. El enfoque ecológico tiene en cuenta la capacidad biológica que tienen los organismos de una población para responder a los factores bióticos y abióticos. La distribución depende de la capacidad de sus individuos para tolerar o vivir en presencia de esos factores, y los individuos se ubican entre los límites que pueden tolerar. La biogeografía histórica explica la distribución biológica desde la historia y la geografía a gran escala. Para esto se reconstruye históricamente la distribución de cada especie o de un grupo de seres vivos, denominados taxón. Así da cuenta de la biodiversidad. Los patrones de distribución y las características de los organismos son influenciados por la historia del lugar donde se encuentran y por la historia de vida del linaje, como también por los cambios y los procesos evolutivos a lo largo del tiempo. Las regiones biogeográficas. En la actualidad existen regiones biogeográficas a través de las cuales se distribuyen los seres vivos. Estas zonas fueron definidas por científicos como A.R. Wallace. Las regiones biogeográficas son áreas extensas de la superficie terrestre, delimitadas fundamentalmente a partir de la vegetación natural que comparten unas características ecológicas distintivas. A su vez, las regiones marinas presentan particularidades hidrológicas, oceanográficas y biogeográficas homogéneas. Distribución biogeográfica de los seres vivos. La distribución biogeográfica de los seres vivos es el resultado de la evolución biológica, de los procesos de dispersión de las especies y de la evolución de la tierra y los mares. Según la extensión de los lugares que ocupan en el planeta, las especies se pueden clasificar como endémicas. Las especies endémicas viven en localidades geográficas particulares, sin importar si su distribución es amplia o restringida. Cuando una especie habita en una sola localidad, se dice que es endémica. Pandémicas. Las especies pandémicas se encuentran en distribuciones amplias. Cosmopolita. Se dice que una especie es cosmopolita si su hábitat se encuentra alrededor del mundo entero. Ahora hablaremos de los ecosistemas colombianos. ¿Qué es un ecosistema? Es un sistema biológico constituido por una comunidad de organismos vivos, denominado biocenosis, y el medio físico donde se relaciona, biotopo. Se trata de una unidad compuesta de organismos interdependientes que comparten el mismo hábitat. Los ecosistemas suelen formar una serie de cadenas que muestran la interdependencia de los organismos dentro del sistema. Componentes del ecosistema. Encontramos cómo se da la relación de los seres vivos y los seres no vivos a través de estos componentes. Estos componentes son dos: biotopos, también denominados factores abióticos. De ellos hacen parte la energía solar, el viento, tierra, lluvia y piedra. Y biocenosis, que involucra a los seres vivos, denominados factores bióticos. Características de los ecosistemas. Los ecosistemas presentan las siguientes características. Primero, formación. Los ecosistemas se encuentran formados por regiones de fauna y flora. Todos estos se mezclan y conviven
en forma tal que mantienen un estatus natural. La influencia. Los ecosistemas se encuentran plenamente influenciados por la posición que guardan ante los meridianos, la cantidad de agua y la aridez que exista. Alimentación. La alimentación en los ecosistemas son muy variadas y forman el ciclo de la cadena alimenticia. Ecosistemas colombianos. Colombia posee una variedad de ecosistemas. Dentro de ellos se encuentran páramos, sabanas, zonas desérticas, bosque tropical, manglar, arrecifes coralinos, praderas de pastos marinos y ecosistemas pelágicos. A su vez, estos se dividen en ecosistemas terrestres y ecosistemas acuáticos. Colombia se considera el país más biodiverso en el mundo. Sus ecosistemas se encuentran distribuidos en todas las regiones del país: Andes, Caribe, Orinoco, Amazonas y Pacífico. Se calcula que en Colombia habitan cerca de 467 especies de mamíferos, 1.821 especies de aves, 623 especies de anfibios, 3.200 especies de peces y 518 especies de reptiles, de los cuales cerca del 18% de las especies son endémicas. Comencemos hablando con los ecosistemas de sabana. Se refiere a un clima cálido con pocas precipitaciones, al menos de 20 a 25 pulgadas de lluvia anual. Esto hace que la lluvia se seque rápido, por lo que no hay pantanos, por ejemplo, la sabana de Bogotá y la sabana de la Orinoquía. Los animales característicos de esta zona son gavilanes, garzas o pumas. Son algunos de los animales que habitan en este ecosistema. Tienen regiones de prado con árboles escasos y arbustos. Los páramos. Este ecosistema es típico de la montaña. En Colombia se da en la región andina. Tiene clima frío y no siempre tiene agua disponible, por lo que su vegetación es principalmente herbácea. Los animales característicos de la zona son conejos, ratones de campo, venado, curís, zorros y pumas. Bosque tropical. Es el tipo de ecosistema que más diversidad de flora y fauna tiene en el mundo. En Colombia se encuentra en la región de los Andes, del Pacífico, en el Chocó, la Sierra Nevada de Santa Marta y la Sierra de la Macarena. El bosque tropical tiene una vegetación muy desarrollada y los árboles se mantienen verdes durante el año. Tienen altas temperaturas y mucha lluvia durante el año. La zona desértica es un ecosistema que se caracteriza por las bajas precipitaciones y muy baja saturación de agua en el ambiente. Ejemplo de este ecosistema es en La Guajira y Barranquilla. Las especies que habitan en este ecosistema se adaptan a vivir bajo esas condiciones extremas. Por ejemplo, los cactus almacenan agua en sus hojas. Los animales propios del lugar son reptiles pequeños, serpientes, insectos, arácnidos, águilas, entre otros. Los arrecifes coralinos se trata de grandes barreras de corales. Estos son estructuras de esponjas y pólipos resistentes al carbonato de calcio. Actúan como proyector de la línea costera. Sirven como alimento para una gran variedad de peces, además que son muy importantes dentro del turismo. Los manglares son bosques de árboles que se han adaptado a que parte de su estructura está bajo el agua. Tienen gran tolerancia a la salinidad, es decir, a grandes concentraciones de sales. En los manglares habitan gran cantidad de fauna. Previenen la erosión de la costa y actúan como soporte a peces, invertebrados y a varias especies de aves. Los ecosistemas pelágicos se refiere a un ecosistema que se desarrolla en masas de agua del mar,
cuando no hay dependencia directa del fondo y cuando no hay contacto. Se basa en algas microscópicas que pueden cambiar de tipo, dependiendo de la profundidad. Estas algas son el alimento de pequeños invertebrados, praderas de pastos marinos. Es un ecosistema acuático que está muy cerca de la línea costera y en aguas hasta con 25 metros de profundidad. Se tratan de algas verdes muy grandes que sujetan el sustrato marino mediante sus estructuras análogas. Los pastos marinos contribuyen a prevenir la erosión de la costa por las corrientes. También son una fuente de alimento para pulpos, estrellas de mar, caracoles y peces. En Colombia los pastos marinos se encuentran solo en la costa caribe. Presentaremos algunas orientaciones para el desarrollo de la actividad de aprendizaje número 5, es decir, vamos a conocer el paso a paso, qué queremos que hagan, cuáles son los puntos a desarrollar. Bien, en el primer punto vamos a trabajar el indicador de saber. Se presenta una tabla que resume o que contiene la estimación de peces de algunas especies de plantas, cordados, hongos. ¿Qué vamos a hacer con esa información que tenemos en la tabla? Vamos a hacer una interpretación y la vamos a representar a través de un diagrama de barra. Vamos a reflexionar sobre los reinos de la naturaleza que están representados en la gráfica. Vamos a hacer una reflexión sobre el porcentaje de hongo de los que se supone están catalogados allí y sobre los cordados. ¿Cuáles son los temas sobre los cuales vamos a estar profundizando durante esta actividad? Los reinos de la naturaleza, la biodiversidad, la biogeografía. Y vamos a argumentar sobre algunas preguntas en particular. ¿Crees que es fácil hacer una estimación de la diversidad de especies que existe con base en los datos de los que disponen sobre las catalogadas? Es decir, si lo que aparece en la tabla creen ustedes que fue una información fácil de conseguir, fácil de tenerla para mostrárnoslas hoy a nosotros, vamos a justificar allí esa respuesta. Vamos a ampliar esos conceptos realizando las siguientes consultas. ¿Cuáles son las zonas del planeta que acumulan los niveles máximos de biodiversidad? ¿Qué son especies endémicas? ¿Qué son especies en vía de extinción? ¿Qué son especies pandémicas? Y vamos a citar un ejemplo para cada una de ellas. El punto 2, también referido al indicador de saber, vamos a completar la información de recuadro, la información de la tabla. Ya les hablaba un poquito anteriormente sobre estos conceptos. Vamos a definir qué son especies endémicas, qué son especies cosmopolitas, qué son especies en vía de extinción y qué son especies pandémicas. Y vamos a citar también por lo menos 2 ejemplos para cada uno de estos casos. Los conceptos que están contemplados en esta actividad son zonas biogeográficas, la biodiversidad y biogeografía. Podemos ampliar también apoyándonos de este video, apoyándonos también de la guía, de los conceptos planteados en la guía y utilizar el texto guía o consultar otra forma. Bien. El tercer punto también es referido al indicador de saber. Vamos a analizar la imagen, ¿sí? ¿Cuáles son esas acciones humanas que posibilitan el deterioro de nuestros ecosistemas? Vamos a pensar como científicos. Entonces, vamos a desarrollar la siguiente actividad de la siguiente forma. De las imágenes anteriores, clasifícalas según el factor generador del desequilibrio en los ecosistemas, sea natural o antrópico. En caso de ser un factor antrópico, propone una solución para mitigar su impacto en los ecosistemas. Esa información la vamos a trasladar ¿dónde? Al recuadro que aparece a la derecha. ¿Sí? Vamos a hacer la descripción si es un factor natural, si es un factor antrópico mediado por el hombre, entonces vamos a proponer nosotros alternativas para mitigar su impacto. Conceptos asociados a la actividad: ecosistemas, conservación de los ecosistemas, alteración de los ecosistemas, factores generadores de desequilibrio en los ecosistemas. La actividad a continuación está relacionada con el indicador del hacer.
vamos a hablar un poquito sobre la biodiversidad en Colombia. Vamos a hacer la interpretación, vamos a hacer la lectura de la imagen, vamos a mirar cada uno de los conceptos que están referenciados, que están establecidos, para luego responder a los puntos que se señalan a continuación. ¿A qué se debe la biodiversidad en el país? De acuerdo con la imagen, define el concepto de biodiversidad o diversidad biológica. Expresa dos razones sobre la importancia de la biodiversidad para el ser humano. Y vamos a elaborar un collage sobre la pérdida de la biodiversidad en Colombia. Es decir, representar la otra realidad. Tenemos un paisaje muy bonito, que es llamativo. Entonces, ¿cómo sería si por las acciones humanas se degrada ese paisaje? ¿Cómo se vería? Entonces lo vamos a representar a través de un collage. ¿Cuáles son los temas que están inmersos dentro de esta actividad? Biodiversidad, diversidad biológica, importancia de la biodiversidad para el ser humano y desarrollo sostenible. La siguiente actividad está asociada con el indicador de ser. Vamos a pensar como científicos. A lo largo de nuestro proceso en la escuela hemos escuchado hablar sobre especies en vía de extinción. Hoy vamos a referirnos a una de ellas en específico, el oso de anteojo. Vamos a utilizar las tecnologías, vamos a utilizar la herramienta Google para hacer una consulta sobre algunos aspectos generales de esta especie. Bien, ¿por qué es considerada una especie endémica? Vamos a tratar de responder preguntas como si es un animal vertebrado o invertebrado, si es un mamífero, si es reptil, si es herbívoro, si es omnívoro, a qué reino pertenece, a qué clase pertenece, la familia, el hábitat, las características generales de esta especie, cuánto mide, cuánto pesa, de qué se alimenta, importancia en el ecosistema, estado de conservación de la especie. Y posteriormente vamos a buscar una imagen, una foto, la vamos a colocar en el espacio que se indica y vamos a continuar completando la información que se establece. Bien, esta actividad también está asociada con el indicador del ser. Vamos a mirar a través de la imagen cómo se da ese proceso de obtención del aluminio, cómo se da ese proceso de reutilización. Una vez que miremos o analicemos cada una de estas imágenes, vamos a explicar qué ventaja, ¿sí?, para la sostenibilidad del planeta tiene reciclar las latas de aluminio. Y si se compara con el proceso de obtención del aluminio a partir de la extracción del mineral bauxita, ¿sí? A partir de este mineral se obtiene también el aluminio. Entonces vamos a mirar cuál es la correlación que guarda el uno con el otro y por qué sería importante este proceso de reciclar para el planeta, para la humanidad. ¿Cuáles son los conceptos que están inmersos dentro de la actividad? Contaminación, pérdida de la biodiversidad, sostenibilidad y por supuesto las 3 R. Bien, jóvenes, el tiempo para diligenciar y entregar la actividad, estamos contemplando el mismo tiempo, las mismas semanas para todas y cada una de estas actividades de aprendizaje que se proponen, ¿sí? ¿Qué se sugiere? Se sugiere el compromiso de cada uno de ustedes, se sugiere la dedicación, se sugiere que cada uno de ustedes pueda favorecer el autoaprendizaje, pueda favorecer su propia responsabilidad en el aprendizaje por descubrimiento. Entonces, la actividad se estará entregando el día 30, el estudiante debe entregarla el día 21, ¿sí? El día 21 de julio. Entonces, cada uno de ustedes, ¿cuáles son los temas que están inmersos, que están asociados? Hemos venido hablando sobre ecosistemas, sobre la biogeografía. Entonces, cada uno de los puntos están sustentados, están soportados en los conceptos que se relacionan en la guía de aprendizaje. ¿Qué es la rúbrica de evaluación? Ese mecanismo detallado que se te ofrece desde el área, ¿sí? Esas pautas que se te indican para que tú puedas estructurar, para que tú puedas idear un excelente trabajo. En el anterior video te decía, hijo mío, te sugiero que te ubiques o te posiciones en desempeño alto y desempeño superior, donde se contemplan cada uno de los elementos, condiciones y garantías para que tú puedas estructurar y desarrollar un excelente trabajo. Entonces,
En la rúbrica de evaluación están contemplados cuáles son esos criterios que te perfilan para que tú seas un estudiante idóneo, para que tú seas un estudiante de calidad en la presentación de cada una de tus actividades. Les agradezco a cada uno de ustedes por la atención prestada. Espero que esta información, que esta explicación les sirva de mucho para el desarrollo de su actividad. Éxito, bendiciones para cada uno de ustedes y te animo a que sigas en casa.